Dios les bendiga a todos. Es muy bueno llegar a esta fecha importante porque es nuestra última predicación de este gran personaje. Les hablo de David. Hemos rajado de David todos estos días, pero hemos hablado súper bien. Hemos hablado de que David fue un hombre, un pastor de ovejas. David fue un guerrero. David fue un salmista, un músico. David fue esposo, fue padre, fue amigo, un hombre que confió en Dios mucho. Pero también fue un hombre pecador. Y hoy llegó el día de hablar de su pecado. Alguien me dijo con mucha cordura, me dijo: ¿por qué dejó lo peor para lo último? Porque hemos hablado del superhombre, el super esposo, el super padre, el super rey, el super adorador, y dejó para lo último el super pecador. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar de una vez por qué. Porque David pecó muchísimo. El tema es que David no se quedó en su pecado, sino que él salió de su pecado, salió de su problema. Entonces vamos a terminar celebrando que David venció a Goliat, David venció a Saúl, David venció a los filisteos y David venció al pecado también. Por eso el título de nuestra predicación, Giovanni, ¿cuál es? ¿Podemos dejar de pecar? ¿Usted qué piensa? Otra vez, ¿cree usted que podemos dejar de pecar? Estamos pecando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces uno dice, claro que sí, pero seguimos pecando. Ahora. Y si decimos que no podemos pecar, no podemos dejar de pecar, ¿qué nos queda entonces? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces vamos a ver hasta dónde llegamos con el tema. Sí, señora, justamente. Entonces, déjeme explicarle un poquito sobre la situación de David, su pecado, y mostrarles a la luz de la Biblia este apasionante tema, con la intención de que nosotros todos tengamos razones suficientes para abandonar definitivamente el pecado, determinando si sí o si no se puede abandonar el pecado. Usted y yo nos vamos a ir hoy de aquí, si Dios nos permite. A las 12:30 salimos de acá diciendo sí se puede, o tal vez diciendo no se puede. Podría ser. Para ello veamos la oración que hace David de confesión de su pecado. Salmos 51, versículos 1 al 5. Mira lo que dice David arrepentido de su pecado: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en pecado, me concibió mi madre. Entonces está David exponiendo su dolor más grande, porque evidentemente David pecó muchísimo. Nos queda fácil hablar de David hoy en día porque el hombre la embarró. El hombre no metió la patica, el hombre metió todo. Echó por tierra su pasado, su presente. Por más que era reconocido como el superhombre, falló. Y en este mundo seremos recordados no por lo bueno que hicimos, sino por lo malo que hemos hecho. ¿Qué hizo él? No hizo, construyó, levantó, ayudó, edificó, superó, cumplió. Pero comete un error y en 10 años ¿qué recordaremos? Sí, el que mató a fulanito, el que se robó aquello, el que hizo esto otro, y ese es el recuerdo que tenemos de la gente. Infortunadamente somos buenos para señalar ese lunar y olvidamos lo demás. Esa es la realidad. Resulta que un par de mujeres en
en el número 112, calle 24, en Manhattan. Un día se parquearon las dos, vestidas de blanco, con una gran idea. Aquí tenemos la imagen, regálame la imagen por favor. Ahí están, de fondo ellas y su trabajito ese día. Esas dos mujeres se pusieron de acuerdo. La una le entregaba un papel y un esfero a las personas, y la otra estaba desde lejos dibujando los rostros de las personas. Entonces ella le dijo a las personas: escriban ahí su delito, su pecado, su falla, su error, y lo vamos a meter dentro de este sobre y queda en secreto, queda guardado. Y la gente comenzó a escribir. Entonces la una rompía el sobre, sacaba el papel y lo pegaba en la pared, en la ventana, y la otra iba dibujando la cara de cada uno y se la ponía al lado. Ese era el trabajo de ellas, delatar el error de cada uno. Entonces la gente hacía el documento y se iba y las exponían ahí los papeles. Al comienzo la gente ponía cosas sencillas. Me quedé con las vueltas del cambio de esto, me dio mal genio por aquel, ojalá que... Y comenzaron a escribir cosas pequeñas. Pero con el paso de las horas, la gente comenzó a poner pecados, errores, delitos mucho más graves. Me robé tanto dinero, le soy infiel a mi esposo. Una de ellas escribió: hace tantos años soy la amante de un hombre muy famoso en Manhattan y me paga por eso, me da dinero por eso. Entonces aparecían esos en los papeles. Y comenzaron a publicar todo eso, tanto que el New York Times llegó a hacer el seguimiento de la noticia, y el periodista tomó todas esas fotos, le hicieron el seguimiento. Eso causó problemas, eso causó demandas, eso pasó de todo. Eso fue hace poco, año y medio en Manhattan. Todo para decirles que definitivamente todos tenemos nuestro guardado. Ahí en esa pared publicó el rico, el pobre, el conductor, el mecánico, la secretaria. Todos publicaron cosas para decirles: todos experimentamos una lucha con el pecado. Una pregunta así sencilla, básica, elemental para continuar. ¿Cuántas veces peca usted por día? ¿Cuántas veces? Siempre que pregunto eso, escucho uno de fondo por allá. Es que siempre por allá está la exhalación. ¿Cuántas veces pecamos por día? Deme un número. Uy, está escaso, Omar. 3, está escaso. Hablemos de 5. Démoslo en 5. 5 veces. 5 veces. Quiere decir que a la semana pecamos ¿cuántas veces? 35. ¿Descansa algún día? 35 días, 35 pecados. A la semana 35, el año tiene 52 semanas. ¿Cuántas veces pecamos al año? 1600, 1700 veces. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 31. Eso es pecado. Ahí, anótese en otro pecado por la burla que hicieron ahí, la incredulidad. Tengo 47 por 1700, estamos hablando de 70,000 veces he pecado, más o menos. ¿Y ustedes? El doble. Eso es una realidad que todos tenemos. La Biblia dice que en la tierra no hay ni uno bueno, que todos somos malos. Así dice la Biblia, somos malos, no somos buenos, somos malos, somos pecadores. Y algunos tenemos más luchas que otros. Algunos tienen pecados enormes, otros pecados un poco más sencillos. No, pastor, todos los pecados son iguales. No, la Biblia hace alguna separación con algunos pecados. La consecuencia del pecado sí es la misma, pero no puedes comparar un asesino con un mentiroso, aunque juntos, sin arrepentimiento, van camino al mismo destino. Pero igual, independientemente del tipo de pecado, lo que nos llama Dios es a que abandonemos el pecado. Por eso la idea central que está en su material, la idea central: necesitamos la ayuda de Dios para abandonar radicalmente el pecado. En nuestras fuerzas no abandonaremos el pecado, entre otras porque es imposible quitarnos de encima la consecuencia del pecado si no es a través de Dios. Rápidamente lo explico. Un alcohólico
que deja su alcoholismo, refugiado en el apoyo profesional, en las famosas terapias, y logra dejar el alcohol, logró un paso fabuloso, que es abandonar esa práctica. Pero si no ha ido a Dios, no ha sido perdonado por ese pecado. Espero hacerme entender. La única manera de borrar la huella del pecado en nosotros es yendo a Dios a través de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Entonces hablemos de David. Él abrió espacio para eso y hoy vamos a hablar. La Biblia menciona 3 pecados de David. Tuvo que haber tenido decenas de miles de pecados más, pero la Biblia menciona 3 específicos que hoy vamos a mencionar. Escriba, o mejor, vamos al primer punto: los pecados de David. Los pecados de David. ¿Cuáles fueron los pecados de David? Hagamos la lista. Letra A. El adulterio con Betsabé. Este señor cometió el error de poner su mirada en una mujer que no era la suya. Es más, esa mujer estaba casada y David la miró, la codició, y como era el rey, ¿quién le decía que no? Tráigame esa mujer. Y lo hizo. Miren lo que dice la Biblia, cómo describe el comienzo de este pecado. Versículos 2 y 3 del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Dónde comenzó el problema de David? El problema de David fue que vio lo que no debía estar viendo. Señores, damas, porque no falta la persona que dice: eso es un problema de los hombres, los hombres son terribles. Oiga, les leí el jueves pasado la estadística de las parejas de quiénes son más infieles, si las mujeres o los hombres. Pues lógico, los hombres. La estadística está muy cerquita entre los dos ya. De hecho, hay una edad en las mujeres en las que son más proclives a la infidelidad que los mismos varones. ¿Quieres saber qué edad es? Venga al seminario de parejas. Venga al seminario de parejas. Bueno, entonces David vio lo que no debía estar viendo. ¿Con qué facilidad vemos lo que no debemos ver por estar frecuentando algunas páginas, algunos perfiles? Ayúdenme los que saben del tema. ¿Qué más? Lugares, personas. Vamos un poquito más atrás. David pecó porque estaba viendo lo que no debía ver. Sí, porque estaba donde no debía estar. No, pastor, pero estaba en la casa del rey, y se supone que la casa del rey era más elevada que los otros lugares. Entonces él tenía acceso visual a las otras casas. Él estaba en su sitio, juicioso. No, porque en ese momento el país estaba en guerra. ¿Dónde debía estar el rey? En la guerra. Si no peleando, por lo menos cerca de sus soldados. ¿Dónde estaba Saúl cuando David habló con Saúl de Goliat? Saúl estaba en el campo de batalla. ¿Y David no? David estaba ¿dónde? En su terraza, pasándola rico, viendo lo que no debía ver, lo que no se le había perdido, en el lugar equivocado. Muchachos, damas, caballeros, el Señor nos ayude a hacer lo correcto, lo justo, en aras de vivir para Él, entendiendo que hay cosas que hay que dejar de ver, que hay cosas que hay que dejar de escuchar, que hay cosas que hay que dejar de hablar, de decir, con tal de hacer lo correcto. Entonces el primer pecado se metió con Betsabé. El versículo 3, el 3 dice: David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, porque no se quedó con que, oiga, está bonita la muchacha.
Digamos que ahí ya hay un error, pero no ha hecho nada indebido. Pero tenía que preguntar. Y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita? ¿Sabían quién era? No era una desconocida, era la esposa de uno de sus líderes militares, de un soldado. Y este señor David fue y la mandó traer. Segundo pecado: el asesinato de Urías. Pastor, no puede ser que el mismo David que mató a Goliat, el que tocaba el arpa, el que hacía esto y aquello, mandó matar a un hombre. Pues hasta allá vamos. Hasta allá vamos. Póngale cuidado a esto. No le voy a leer el texto, ustedes lo leen en casa, ahí se van marcados los textos. Pero miren esto. David dice: tráigame a esa mujer. La mujer no podía negarse, porque ¿quién la estaba mandando llamar? El rey. Y si él decía: no quiere venir, entonces quemen toda su casa, su familia. El rey lo podía hacer porque era el rey. Entonces ella viene, David se acuesta con ella, y la señora resulta que ahora es un riesgo porque lo va a delatar. Ahora parece que está en embarazo, que tener cuidado con eso. ¿Qué hacemos? No, nada. Vamos a buscar la solución, porque cuando estamos metidos en problemas, y más cuando vemos cerca que nos van a coger, pescar, pillar, ¿qué hacemos? Buscar soluciones. ¿Y con qué se tapa un pecado? Con más pecado. ¿Con qué se tapa una mentira? Con una mentira más grande. Y David dijo: no, fácil, yo soy súper inteligente, mándame traer al esposo de ella. Llegó Urías: aquí estoy, rey, ¿qué hay que hacer? Urías, ¿cómo está la batalla? Ganando, rey. Allá estamos poniéndole el pecho aquí a todo esto. Vamos a destruir a los enemigos. Estamos fuertes. Urías se merece un descanso. Gracias, rey. Vaya y pase la noche con su esposa. ¿Así o más vivo? Terrible. Por eso ahí dice en la letra B: escriba la falta de ética. Pero cuando estamos en pecado, el pecado nos lleva a actuar en contra de cualquier principio. Y Urías, que sí tenía ética, fue hasta su casa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Que duermas? Yo me quedo aquí afuera. ¿Por qué no entras, Urías? Porque yo no soy capaz de irrespetar a los que están conmigo en la guerra. Mientras allá se están matando, yo aquí acostado con mi esposa. No, señora, yo me quedo aquí afuera como un verdadero soldado, porque era un hombre ético y no estuvo con su esposa. Y David, ¿qué dijo? Este tipo nos acostó con la mujer. Entonces, ¿qué le tocó? Un pecado más grande. Cojan a Urías, me lo mandan al frente de batalla, me lo ponen en una misión suicida y que se muera por allá. Y lo mandaron y lo mataron, porque el rey lo ordenó. Sí, el mismo que dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El mismo que dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová de los cielos. Ese mismo mandó matar a un hombre. Terrible, malo. Esos somos todos nosotros con nuestro pecado. Terribles, malos. Tercer pecado, como si fuera poco, el censo del ejército. Ponga ahí el orgullo. No, pastor, no hablemos de orgullo, que nosotros no sufrimos de eso. Bueno, ¿en qué consistía el censo? David mandó contar cuántos soldados tenía. Eso no es malo. De hecho, Dios mandó varias veces hacer censos en su pueblo. Lo malo fue su motivación. ¿Qué quería David demostrar con el censo? Demostrar cuán poderoso era su pueblo. Yo soy el rey con el ejército más fuerte que tenemos. Era la motivación. ¿Qué lo motiva a usted a hacer las cosas? ¿Qué lo motiva? Por ejemplo, ¿qué lo motiva a usted a publicar lo que usted publica en sus redes? Si usted tiene buenas motivaciones, hágalo. Aproveche ese espacio para trabajar, para darse a conocer, para publicar su negocio, para contar lo que usted sueña, sus anhelos, su familia. Hágalo. No, son sus redes. No publique cosas malas, pero
porque tiene una buena motivación. Pero si su motivación es: voy a publicar esto para que fulanita lo mire, cómo estoy de bien, para que aquel se dé cuenta dónde estoy, para que aquellos que se están burlando de mí les duela, voy a publicar. Esa no es la motivación para hacer las cosas. Eso es orgullo o envidia o inseguridad. Hágalo con las motivaciones correctas. Y así es todo en esta vida. Así es todo. Motivaciones correctas. David tenía una mala motivación. Y esa mala motivación era su orgullo. Quería verse como el rey más poderoso del momento. Entonces, 3 pecados: el adulterio, que era la inmoralidad; el asesinato, que fue la falta de ética; y el censo del ejército, que fue el orgullo. Ahora, algo que quiero predicar desde que comencé a preparar esta enseñanza: ¿por qué pecó David? Y si quiere, cambiar el nombre. ¿Por qué peco yo? ¿Por qué peca Juan, Pedro, Carlos, María? ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Primero, ¿por qué pecó David? Porque cayó, letra A, en tentación. Escriba por favor la palabra tentación. ¿Por qué pecó? Porque cayó en la tentación. ¿Qué es una tentación? ¿Qué es una tentación? Voy a definírselo de la manera más básica posible. Tentación significa invitación. Es una invitación. La invitación hacia algo mal, algo equivocado. Entonces, ¿qué le corresponde a uno? Decir sí o no acepto la invitación. Una invitación sería, por ejemplo, a algo no malo, algo bueno ahorita: amor, te invito a almorzar. Ok, entonces decides si vas o no vas. Conectémonos en una videollamada para hacer un trabajo esta noche, así de conferencia con la empresa, con los amigos. Yo acepto la invitación o no la acepto. La tentación es eso, es una invitación a hacer algo indebido, y cada uno tiene que, si dice sí o no. David fue tentado. ¿Cuál fue la tentación? Un tema moral, un tema de orgullo. Entonces David aceptó la tentación, y al aceptar la tentación se asumen las consecuencias que eso traiga. Mire lo que dice el versículo 28 del capítulo 6 de Proverbios: ¿o puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? ¿Saben cuál es el problema de algunos que dicen: yo puedo manejarlo, yo puedo estar en ese sitio sin contaminarme de lo que hacen allá, yo puedo ir, yo puedo frecuentar tal persona, yo puedo hablar con este o con aquel y no pasa nada, no me va a afectar en lo más mínimo, no tengo ningún problema? Y se arriesgan. ¿Y cuántos, creyendo que pueden arriesgarse en ese tipo de cosas, terminan sucumbiendo ante el error, la tentación, y terminamos fallando, pecando? ¿Por qué más pecó David? ¿Por qué más pecamos? Letra B: por su debilidad humana. Mientras no entendamos que somos débiles, estaremos más expuestos. Somos débiles. Santiago capítulo 1 versículo 14 al 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, porque es literal que nos autoengañamos todo el tiempo con respecto al pecado y a las malas prácticas. ¿Qué mentira nos decimos? Yo no le hago mal a nadie con esto. Otra mentira: nadie se va a dar cuenta. Otra mentira: yo puedo estar haciendo esto y no afecta mi vida, no me afecta en nada, no me daña, cuando realmente sí está pasando. Es que el tema de la debilidad humana es constante. ¿Sabe cómo lo explica la Biblia? Que cada uno tiene ciertas inclinaciones a cierto tipo de pecados. Usted puede ser tentado en algo que la persona que está a su lado no sería tentación, porque no es su debilidad. Hay una persona que abre el cajón de la oficina de vez en cuando y ve el billete de 50,000 que lleva ahí 2-3 meses y de nadie es. Pero no es un problema, porque no es su debilidad. Saca el billete: oiga, ¿este billete de quién es? Aquí lleva unos días y nadie lo coge, ¿cierto?
Pero el que tiene problemas con la plata, ve una moneda de 500 y le hace agua a la boca. Porque esa es su debilidad. Damas, caballeros, ¿por qué Adán no fue tentado con más mujeres? Porque no habían más. ¿Por qué no fue tentado con plata? Porque era el dueño de la finca. Dios le dejó todo para él. Era el dueño de todo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué fue tentado? En su orgullo. Si comes esta fruta serás como Dios. Oh, ser como Dios. Él dijo, yo quiero ser como Dios. En eso fue tentado. Entonces, la tentación cobrará fuerza cuando la invitación es en algo que sea nuestra debilidad. ¿Usted sabe cuál es su debilidad? Mientras no la tengas clara, no vas a poner barreras de protección. Cuando uno la tiene clara, uno sabe, esto me conviene, esto no me conviene. Tengo un amigo competitivo. Yo soy competitivo, pero es que el Señor sí me gana. Estamos en una fila en un restaurante. La fila va a tardar 25 minutos, 30 minutos. Un restaurante, no fue aquí en el país. Y saca su celular y me dice, vamos a jugar ajedrez. Entonces sacó el celular, abrió la partida y comenzamos a jugar. Y le gané. Le gané la primera partida. Vamos con la otra. Le gané la segunda. Llegamos al final de la fila. Todo normal, almorzamos, llegamos a casa. ¿Qué va a hacer? Voy a descansar un ratico. Juguemos otro poco de ajedrez. Ok, me ganó 2-1. Hagámoslo con la otra 2-2. Y entonces me dijo, ya, descansé. Váyase a dormir. De la ansiedad que tenía de sentirse que estaba perdiendo. Yo hubiera sabido, lo hubiera dejado ganar desde el comienzo, ¿sí o no? Pero no, yo también soy competitivo, no quería perder. Y me dijo, ese es mi problema, esa es mi debilidad, soy demasiado competitivo. Y le voy a contar algo. Como yo soy competitivo, me hice un estudio a la luz de las escrituras, cuáles son los pecados a los que más soy propenso. ¿Ok? ¿Cuáles son? Y me dijo, las apuestas. Soy propenso a la avaricia, soy propenso al reconocimiento. Entonces, yo le huyo a cualquier página de apuestas que tenga cualquier cosa, posibilidad de apostar, le huyo a eso, me dijo. Le huyo a hacer cosas con la motivación de reconocer, ser reconocido, y le huyo a ganar dinero fácil. Porque tiene identificadas sus debilidades. Usted y yo debemos identificar cuáles son nuestras debilidades. Cuando uno sabe cuál es la debilidad de uno, entonces uno dice, por aquí no es por acá. Y sabe a qué huirle. Cuando no tienes clara tu debilidad, está mucho más expuesto todo el tiempo. Letra C, ¿por qué pecó David? Por falta de rendición de cuentas. Como era el rey, ¿quién le decía algo? Venga, rey, esa es Betsabé, la esposa de Urías es un sol. El que le dijera eso, ¿a qué se exponía? Con que me va a decir qué debo hacer a mí, vaya a la guerra, a que lo mataran también. Ese era el rey. Hebreos 3:13 dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque eso es el pecado, un engaño. Rinda cuentas. Pues nos duele, ¿no? Nos duele que alguien nos llame y nos diga, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esta lucha? ¿Está juicioso? ¿Está juiciosa? No es fácil, pero hay que hacerlo. Déjenme avanzar en esto. Las consecuencias del pecado de David, se las voy a mencionar. Fueron 2 grandes listas de cosas, pero le voy a dejar solo una, y la otra queda para que podamos leerlo cuando corresponda. Letra A, el pecado siempre hará estragos en nuestra vida. Repito, el pecado siempre hará estragos en nuestra vida. Pueda que el estrago no sea inmediato, pero va a llegar en algún momento. Voy a leerles el texto, creo que es lo más saludable.
Versículo 10 y 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué significa la espada no se apartará de tu casa? Que habrá violencia. Habrá violencia. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, elitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Oiga, hermano, a David se le murieron varios hijos, la mayoría muertos por violencia. Le violaron familiares, mujeres de la familia. Perdió posición como rey. Tuvo rebeldes dentro del ejército. O sea, a David se le vino el mundo encima por su pecado. No esperemos pasarla en limpio. No me pasó nada con él. Siempre habrá consecuencia de nuestros errores. Ahora, sin perder de vista, letra B, que las consecuencias pueden llegar a pesar del arrepentimiento. No, yo me arrepiento para que no haya castigo. Eso es una mala motivación para arrepentirnos. Miren esta motivación. Alguien pilló al infractor. Alguien lo pilla, ¿no? Mire lo que hizo, lo hizo mal. Entonces ahora está arrepentido. Me arrepiento porque lo hice. Entonces yo me arrepentí. Realmente primero lo delataron o lo vieron y ahí se arrepintió. Es un arrepentimiento como condicionado. Bueno, al fin y al cabo, arrepentimiento, si es sincero, amén, qué bueno. Pero ¿cómo debiera ser? Debiera partir desde nuestra iniciativa. Que David hubiera dicho: estoy mal, fallé, pequé contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, contra Dios. Voy a buscar a Dios. Señor, aquí estoy, perdón porque fallé. Pero no, él no lo hizo. Él creyó que no lo iban a sorprender. Y lo sorprendieron y vinieron todas las consecuencias, a pesar de que se arrepintió. Porque las muertes y todo lo que ocurrió en su familia fue después de que David se arrepintiera. Hermano, es que a pesar de que estamos mal en algo, sin embargo, culpamos a otros. Lo hacemos responsable. Va el tipo y entonces le sale el policía, le pone su comparendo, la gente le pone el comparendo y dice: no, esa gente, ladrones, tramposos, mire, 400, 300, 500, comparendo, ¿cómo así? Qué injusto. ¿Y por qué fue? No, pues yo iba tomado en el carro, pero hombre, ¿qué pasó? Nada. Queremos ir por la vida sin que haya consecuencias. Ahora, considere usted de cuántas cosas hemos sido librados a pesar de nuestra maldad. Porque ahí viene la frase de cajón: yo no me merezco esto. No es justo que yo hubiera perdido aquello, que hubiera perdido allá, que esto no esté, o que es. No es justo, dice uno. Bueno, déjeme aclararle algo. A la luz de lo que dice la Biblia, nosotros no nos merecemos esos momentos que hemos pasado de tristeza, de dolor. La Biblia dice que nosotros nos merecemos la muerte. Es que yo perdí esto o aquello, triste. Pero realmente lo que usted merecía era morir, porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, si hemos perdido algo, si algo nos ha dolido, no es nada comparado con lo que mereciéramos por nuestra maldad. Y sin embargo estamos reclamándole a Dios, reclamándole a la vida, reclamándole a muchos más. Por eso quiero aterrizar todo esto en lo más hermoso de esta parte de la historia de David, en que David se arrepintió. Cuarto punto, el arrepentimiento de David. Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Aquí David en este versículo menciona 3 virtudes de Dios, refugiándose en él. La primera: ten piedad de mí. Dios es un Dios piadoso. La segunda: conforme a tu misericordia. Dios es un Dios
misericordioso. Y luego dice, conforme a lo inmenso de tu compasión. Dios es un Dios compasivo, piadoso, misericordioso, compasivo. O sea, David sabía cómo acercarse a Dios. Las palabras correctas, la frase correcta. Comenzó así: 5 cosas que debes hacer en tu arrepentimiento, lo que yo debo hacer en mi arrepentimiento. La primera, letra A, asumir la responsabilidad del pecado. ¿Qué significa asumir la responsabilidad del pecado? Reconocer que el que falló fue usted, fui yo. Dejemos de culpar a otros. No, yo lo he escuchado. Yo creo que lo dije también alguna vez. Es posible. Yo lo he escuchado. No, es que mi papá era terrible. ¡Ja! Pero nadie como mi abuelo. Mi abuelo era de días enteros de cerrar cantinas, de buscar mujeres, y la esposa lo esperaba en casa. Él tenía paciencia. Mi abuelo, pero es que me contaron que mi bisabuelo era peor todavía. Entonces, pastor, el bisabuelo así, el abuelo, pues imagínese. Mi papá, que era terrible. Hombre, ¿qué esperan? Pobrecito yo. No, pastor, es que es muy complicado. Yo trabajo con un gremio difícil, pastor. En la empresa es difícil el tema ahí de uno mantenerse bien, porque los amigos. Imagínate que yo soy el conductor del jefe, y si yo no hago esto con el jefe, pues me echa. Me toca simpatizar con el jefe. No, mis amigas en la oficina, pastor, mi trabajo, los viernes esto, los sábados aquello, aquí el grupo donde mis amigas. En la universidad, no, es que yo quiero encajar con los de la universidad. Entonces yo hablo como ellos, yo veo lo que ellos ven, yo juego lo que ellos juegan, yo insisto en lo que ellos insisten, porque hay que encajar en el colegio, en la universidad, con los amigos de aquí y de acá. Y entonces, y buscamos responsables y no decimos, somos nosotros. Miren el versículo 2, Giovanni, por favor, el 2. Lávame por completo de la maldad de aquel. ¿Sí dice así? ¿De qué dice? Mi maldad. Señora, no es la maldad de su marido, es la suya. Señor, no es la maldad de su esposa, es la maldad suya. Hijos, no es la maldad de sus papás. Dejen de estar diciendo, es que mi mamá, es que mi papá. Es su pecado, el suyo. Es mi pecado. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Yo reconozco, dice David, versículo 3. Yo reconozco. No, pastor, es que yo vengo de una región, en mi pueblo son todos violentos. No, en mi ciudad son todos perezosos, ninguno hace, entonces yo tampoco hago. No, en mi ciudad todos son infieles, yo también soy infiel. No, es que en mi región somos, ¿qué más? Somos groseros. Yo me crié con una gente muy grosera, yo soy grosero por él, yo no puedo dejar la grosería, yo no puedo dejar esto. Los orígenes, yo soy mentiroso porque es que en mi región son mentirosos. Y culpamos de donde nacimos. No, es que en mi región hay mucha brujería, entonces yo soy dado a eso, a la brujería, a la ¿Cuándo vas a decir? No es mi familia, no es mi entorno, no es mi cuadra, no es mi empresa, no es mi compañía, no es mi familia, mi núcleo, soy yo. ¿O usted cree que ante Dios, cuando estemos dando cuentas, Señor, es que esa familia que usted me dio, esos papás, esos abuelos, ese entorno social, esa problemática en la que yo viví, es usted? Soy yo el que daré cuentas ante el Señor. Letra B, confesar el pecado. Versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Confiéselo. ¿A quién hay que confesarlo? A Dios, al Padre. A través de Jesús busquemos el perdón de los pecados. Pero en algunos casos amerita que busquemos a alguien y le digamos, perdóname.
Porque tu pecado de una u otra manera afecta a personas. Y tienes que pedirle perdón también. Y pedir perdón implica reconocer el pecado. Letra C, pedir y recibir el perdón de Dios. Pedir y recibir el perdón. Necesitas pedir perdón, pero así como lo pedimos, recibámoslo. No, es que yo llevo 5 años pidiéndole perdón a Dios. Él te perdonó el primer día si eras sincero con tu oración. Recibamos el perdón de Dios. Letra D, recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido. ¿Qué se pierde cuando pecamos? Se pierden muchas cosas, se pierden relaciones con otras personas, afectamos a la familia. Algunos pierden dinero porque su pecado incluye inversión para poder pagar su problema. Se traiciona la confianza, se pierde la confianza. ¿Saben qué perdemos con Dios? Perdemos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, versículo 10 al 12, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Cuando uno está pecando, enredado en cosas, se aleja de la presencia de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Porque cuando uno está alejado de Dios, qué difícil es creer en que Dios nos ha salvado. Se siente uno vil, sucio, alejado de todo. Pero cuando te arrepientes, recuperas esa posición en Dios, esa cercanía con Dios. Y letra E, algo que a veces nos queda complicado: aprender la lección. ¿Cómo le dice el papá cuando corrige al hijo? ¿Eso es para qué? Aprenda. Y Dios nos dice: ya, aprendió. Y a los 15 días, a los 20 días, a los 2 meses estamos tal vez en lo mismo. No hemos aprendido la lección. Salmo 51:3. Mire lo que dice el David. Ese David es especial. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo David? Si tú me perdonas, voy a ayudar a que otros se arrepientan. ¿Sí notan? Aprendió la lección. Y el versículo 15 dice: abre mis ojos, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Cuando está bien, entonces ahora voy a proclamar que tú eres Dios. ¿Se puede dejar de pecar, sí o no? Sí y no. ¿Qué podemos dejar? Esas prácticas pecaminosas que están acompañadas de vicio, de malos hábitos, constantes, frecuentes, dañinas, nocivas. Pero no, también tenemos que decir que mientras estemos en este planeta, seguiremos siendo pecadores. Sí podemos dejar de pecar, alejarnos de aquellas cosas que nos hacen tanto daño, pero no dejaremos de pecar en cosas, en detalles, hasta que no estemos con Él y estemos completamente santificados por Él. Pablo dice: yo mismo no lo he logrado. El que escribió estas cosas, mucho de lo que estamos leyendo hoy, él dice: yo no lo he logrado. Pero él abandonó esa práctica constante de pecado. Los apóstoles, los grandes escritores bíblicos, ninguno pudo decir: ya, estoy libre de pecado. El único que lo hizo, ¿quién fue? Jesús. Nadie más lo hizo. ¿A qué te animo? A que identifiques cuál es esa lucha fuerte que tienes, a decir: voy a hacer lo necesario para abandonarlo. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Dios, arrepentirte, buscar ayuda si la necesitas. Algunos necesitan ayuda profesional. No vas a dejar un vicio que tiene 15, 20 años contigo de la noche a la mañana, a menos que Dios haga un milagro grandísimo. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero también tienes o puedes buscar ayuda profesional. Yo a muchos les indico: búscate a alguien que te ayude con esto, de esta manera, alguien que tenga experiencia en esa área. Porque no es fácil algunos procesos. Necesitamos ayuda.
No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. El que no lo puede hacer soy yo. Dios sí. Yo no lo puedo hacer. Dios sí lo puede hacer. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Ve a Dios, búscalo, ayuna, ora, vete de rodillas al Señor, pídele a Dios. Él lo puede hacer. Pero si a mí me preguntan, como humano, como pastor, ¿qué pienso? Ve a Dios, pero apóyate también en los recursos que Dios te provea para dejar alguna práctica equivocada. Póngase en pie, déjeme leer un texto bíblico para terminar, por favor. Si David hubiera terminado mal su vida, yo no hubiera terminado con esta predicación hoy. Porque no quiero haber aprovechado la vida de David 6 semanas hablando bien de él para haber terminado mal hoy. No, este fue un momento durísimo para David, pero terminó bien porque él se arrepintió y salió de su pecado. David fue el rey que el pueblo necesitaba, el músico que este mundo necesitaba, el compositor de cuantos salmos que ayudó a muchísimos y nos ayudan hoy en día en nuestra fe cristiana. Eso lo hizo David. Entonces, no podemos de ninguna manera desmeritar lo que él es, lo que él fue como rey. Sin embargo, todo se debe a que se arrepintió y fue al Señor y buscó ayuda. Ustedes y yo tenemos esa oportunidad. Vamos a Dios a través de Jesús y pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos perdón. Usted no conoce mis pecados, ni yo conozco los suyos. Si quiere hacemos lo que le mostré al comienzo, lo del papelito, y ponemos los pecados aquí en el... No aguantaríamos aquí un momento y nos iríamos todos corriendo después de eso. Entonces, cada uno es responsable de ir a Dios, pedirle perdón a Él. ¿A través de quién? A través de Jesús, nuestro Salvador. Esa es la forma, esa es la manera en que Dios lo estableció. La Biblia dice, Giovanni, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Léalo conmigo, por favor. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y esto es trascendental: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es lo que creemos. Él nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos el perdón de Dios para nuestros pecados. Oiga, ¿y qué pasa con el que Dios perdona? ¿Ganamos algo con eso? ¿Sí? Se lo voy a mostrar por la Biblia. Giovanni, Salmos 32, 1, 2. Miren este versículo. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Cómo es el que Dios perdona? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bendecido, afortunado. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué gano con dejar de hacer esto o aquello? ¿Qué gano yo? Dicen algunos. ¿Así estoy bien? Pues quiero decirle que lo que ganamos es la bendición de Dios, la libertad que Él nos da. Pero tenemos que decidir si aceptamos o no esa invitación. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, suplicamos tu ayuda, suplicamos tu bendición. Los que estamos aquí, desde el menor hasta el mayor, todos somos pecadores, inmerecedores de tu gracia, de tu piedad, de tu compasión.
de tu misericordia, inmerecedores de tu bendición, causantes de dolor, de engaños, de mentiras. David falló, pero lejos estamos nosotros de poder señalarlo, porque también hemos fallado muchísimo. Pedimos perdón. Pedimos perdón en esta hora. Suplicamos tu ayuda. Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa tenemos perdón de pecados. Si alguien hoy viene por primera vez y dice: yo quisiera ese perdón del que están predicando, diga conmigo: Señor, creo en ti como mi Salvador y creo en ti como mi perdonador. Hoy tengo el perdón por el sacrificio de Jesús en la cruz. Perdón por mis pecados. Bendito, bienaventurado el que es borrado, el que se quita de sí esa transgresión, que el pecado es cubierto, y la forma de cubrirlo es porque se pagó una deuda con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la manera. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a decirle no más a ese pecado que está dañando nuestra vida. No más. No más. No más. Ayúdanos a mantenernos en libertad, con el gozo de nuestra salvación, dice la Escritura. Ayúdanos, por favor. Pedimos tu gracia, tu bendición en todo. Te suplicamos tu misericordia. Suplicamos tu ayuda, Padre eterno. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor, un momento.